muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa y un orgullo encontrarnos aquí en la ciudad de Huesca. Voy a decir una frase que creo que es muy apropiada para este momento y el sitio donde estamos, del año 27, que se escribía precisamente en el diario de Huesca, que decía: las aguas, las escuelas, los árboles. He aquí los 3 problemas capitales de la ciudad. Todo para los niños: la higiene, la cultura, la alegría y la salud. Los niños son la única esperanza de un mañana mejor. Y casi 100 años después, ese mañana con el que soñaba el gran maestro y artista Ramón Acín, autor de estas pajaritas en las que hoy nos encontramos, ese lema sigue vigente. Para que sea posible ese anhelo de Acín, además amigo de nuestro paisano Luis Buñuel, es necesario un modelo vertebrador y solidario en que los pueblos precisamente puedan tener niños y estos puedan tener la oportunidad de establecer su proyecto vital en sus municipios, si es que así lo quieren. El mensaje que nos traslada Ramón Acín es el que precisamente nos impulsa en buena medida a presentaros este proyecto político de Aragón Existe, ¿no? Que los niños puedan establecer su proyecto vital allí donde quieran, que los pueblos puedan tener niños. Está Joaquín Egea, que es senador de Teruel Existe en el Senado, en el Parlamento Español. Raquel Marco, que es la representante de Aragón Existe en la provincia de Huesca. Beatriz Martín, que lo es en la de Teruel, como Teruel Existe. Y Paco Juárez, que es el representante en Zaragoza. Sin más, doy paso a Raquel. Desde hace más de 20 años, el movimiento ciudadano Teruel Existe comenzó su andadura. Ha realizado una intensa labor para visibilizar los problemas del territorio, como la despoblación, la falta de oportunidades, falta de infraestructuras, malas comunicaciones, servicios poco accesibles, problemas que son conocidos por todos, pero que hasta entonces no eran prioridad ni parte de la agenda política. Hoy Teruel Existe, consecuencia del movimiento ciudadano, está representado en las instituciones, irrumpiendo en el mapa político de nuestra comunidad. Su realidad es compartida y afecta también a nuestra provincia, y por eso presentamos en Huesca este nuevo proyecto. Presentamos Aragón Existe, para dar voz a todas aquellas personas que se sienten ciudadanos de segunda y cuya única opción es el abandono del territorio en búsqueda de una vida con oportunidades. Actividades como el turismo, la industria o el regadío han contribuido al asentamiento de población en algunas zonas, pero no es fácil retener el talento de muchos jóvenes que son los verdaderos activos para aportar valor. Muchos núcleos no se han recuperado del éxodo rural que padecieron en su momento y más de medio siglo después están condenados a ser lugares de segunda residencia en el mejor de los escenarios. El relevo generacional en las zonas rurales es más difícil ahora que entonces, porque además el mensaje que se ha extendido es que en los pueblos no hay futuro por falta de oportunidades y falta de servicios. La obligación de las instituciones es implantar políticas adecuadas para cambiar esta inercia y que cualquier persona, independientemente de dónde decida vivir, tenga a su alcance todos los recursos necesarios. Esta época de pandemia ha puesto de relieve que una mayor calidad de vida no siempre está en las ciudades masificadas y que es posible conseguir un equilibrio más saludable y accesible en otros territorios. Huesca ha crecido en los últimos 4 años según las estadísticas a las que se aferran los responsables gubernamentales. Y de verdad que lo celebramos, pero ese crecimiento es solo aparente porque es un crecimiento desordenado y a costa de una gran parte de la provincia que poco a poco se va vaciando. Estamos viendo cómo se descuida la atención primaria, permitiendo, por ejemplo, estos días el cierre de los centros de salud de Canfrán y Escarrilla, precisamente en vísperas de que tengan una mayor demanda con la llegada del verano y los turistas. En la Ribagorza va a haber también problemas con la atención primaria y son frecuentes los problemas con las especialidades en los centros de Jaca o de Fraga.
queda manifiesta la ausencia, pues, de interés para garantizar un transporte sanitario público y de calidad que atienda a todo el territorio, cuando se están planteando menos ambulancias operativas las 24 horas. Vemos el deterioro de la red de comunicaciones, cuando se ha permitido la eliminación de trenes Zaragoza, Grañén, Monzón, Binéfar, Lérida, o cómo se está planificando convertir nuestro paisaje en un auténtico vertedero para explotar energías renovables en beneficio de otros, como ya se hizo en el siglo pasado en el Pirineo con los embalses. Parece que alguien quiere cometer los mismos errores. Aragón Existe nace para denunciar todos estos aspectos y vigilar que los poderes públicos combatan con políticas reales la despoblación. Pero también queremos trasladar un mensaje positivo, porque otra ordenación territorial y demográfica es posible. En la provincia de Huesca tenemos que generar riqueza y prosperidad aprovechando nuestros recursos para conseguir que las personas apuesten por el territorio porque realmente merece la pena. Y eso se consigue dotando a los pueblos de unos servicios operativos eficaces y accesibles. Porque este redescubrimiento del medio rural también ha puesto de manifiesto la actual dificultad para que quien quiera instalarse tenga acceso a la vivienda. En este momento, 5 de las 10 comarcas altoaragonesas tienen la consideración de desierto demográfico y los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que en Aragón el 51% de la población está concentrada en el 2% del territorio. Huesca es la 7ª provincia menos poblada de España y es la 6ª con una mayor superficie. De sus 202 municipios con más de 740 núcleos habitados, tan solo 28 superan los 1.000 habitantes y 146 no llegan a los 500. Realmente Huesca tiene un problema. Nuestro objetivo no es dejar a nadie en el camino, que ninguna persona en el medio rural o en las ciudades vea mermada su calidad de vida. La digitalización permite muchas oportunidades de empleo que antes no eran posibles y debemos aprovecharla también para potenciar y consolidar actividades tradicionales. Hay que invertir para conseguir una buena red de comunicaciones que responda a las necesidades actuales. Hay que implementar programas que ofrezcan a los más jóvenes posibilidades de desarrollo personal y profesional. Y hay que garantizar un correcto aprovechamiento de los recursos con un mejor acceso a la vivienda y unos servicios que permitan una opción de vida y que sean el eje vertebrador que articule y consolide núcleos de población. Aragón Existe es la evolución natural de un movimiento ciudadano que defiende la igualdad de oportunidades para todos y que ahora se materializa en una formación que pretende acercar a todos los ciudadanos a las instituciones sin excepción. Aragón Existe es la fuerza motriz para conseguirlo también en el Alto Aragón, transmitiendo un mensaje de autoestima que nos ayude a recuperar y mantener un territorio vivo y adaptado a los nuevos tiempos. De poco nos puede servir un cambio de mentalidad sobre la vida en los pueblos si quien quiere instalarse no tiene acceso a la vivienda, si lejos de garantizar igualdad en la prestación de servicios como la sanidad se plantea reducirlos, si en lugar de fomentar un entorno sostenible que apuesta por macroparques fotovoltaicos y macrogranjas, esos son algunos de los obstáculos a los que hay que hacer frente para que el momento actual sea una oportunidad y no el remate final para nuestros pueblos. Gracias. Primero, confirmar y agradecer la asistencia a todas las personas que habéis llegado, que estáis compartiendo este momento con nosotros. No quiero hacer un discurso en el que duplique o quizás colapse las palabras que ha dicho Raquel, porque yo creo que ha sido muy clara y ha dejado
bastante definido las razones por las que estamos aquí. Puede ser, y lo es, que Huesca es una provincia próspera y puntera, pero su crecimiento empieza a mostrar desequilibrios internos y desorden demográfico, en el que mientras algunos polos crecen mucho, lo hacen a costa de la pérdida de población y servicio de otros. Hace unos meses pudimos disfrutar de la obra de Julio Llamazares, La lluvia amarilla, en Madrid, que lo hicieron, es un libro que lo hicieron en obra de teatro. Y esta obra está basada en los últimos días de Ainielle, un pueblo del Pirineo aragonés. Las sensaciones que tuvimos al salir de esa obra fueron de impotencia, de miedo y sobre todo de lágrimas por ver que lo que estaba sucediendo en ese pueblo está sucediendo en muchos otros. Para muestra un botón como puede ser el mío, hoy muchísimos pueblos, tanto en la provincia de Teruel como en la provincia de Zaragoza, como en la provincia de Huesca e incluso a nivel de todo el país. Huesca es una de las provincias que tiene más pueblos abandonados. Y seguramente no volveré a leer el libro, porque no quiero volver a llorar por esas razones. Para mí, este proyecto tiene ese objetivo, un objetivo que nos hemos marcado porque no queremos más pueblos abandonados y despoblados. Por esa razón, Teruel existe y lleva muchos años insistiendo que ser pocos no resta derechos. Y por esa razón, no solo desde Teruel existe, sino desde Aragón existe con Zaragoza y Huesca, creemos en el futuro de todos nuestros pueblos, en la reactivación económica y social de todos los territorios. No solo que unos dependan de otros. Por esa razón estamos aquí con Aragón existe. Gracias. No somos nuevos. Llevamos 22 años de trabajo continuado luchando por unos objetivos claros y definidos. Lucha contra la despoblación, reequilibrio territorial en infraestructuras y servicios, de forma especial en la sanidad, la educación y la descentralización de la Universidad de Zaragoza. Y, por supuesto, nuestro ferrocarril vertebrador de Aragón, que hemos visto casi morir entre Canfrán y Sagunto. Después de todos estos años, hemos formado Aragón existe para hacerlo realidad, ni más ni menos. Creemos en un Aragón fuerte, equilibrado, competitivo respecto a otras comunidades autónomas. Y para ello es necesario alejarnos del centralismo que hemos sufrido durante más de 40 años, para adentrarnos en una necesaria descentralización, garantizando de forma especial los servicios esenciales de los más pequeños. Que nuestro territorio esté lleno de gente dispuesta a trabajar por Aragón, ese es el objetivo. No venimos a prometer nada, venimos simplemente a trabajar, a arrimar al hombro al Tajo como cantaba la bullonera. Nuestro objetivo al final es que los de Huesca, los de Teruel, como los zaragozanos, en un grito sin cuartel, han de estrecharse las manos, puestos en pie, por un Aragón mejor. Muchas gracias. Bueno, pues de las intervenciones ya vemos lo que nos une, ¿no? Precisamente. Como sabéis, Teruel existe, nació hace 22 años, ha trabajado durante 20 años como movimiento ciudadano, hasta que en el 2019 se planteó seriamente si merecía la pena trabajar solo como movimiento ciudadano o había que dar algún paso más precisamente para ser capaces de romper un techo de cristal que veíamos que estaba sucediendo con el movimiento, que nos impedía conseguir los objetivos. O sea, como movimiento ciudadano, pues prácticamente nos entrevistamos con todos los presidentes, con todos los ministros, con muchos secretarios de Estado. Todos agradecían la labor que se estaba haciendo, todos encomiaban ese trabajo, pero realmente no se pasaba la acción en ningún momento. Y ahí decidimos que había que hacer el intento de romper ese techo de cristal e intentar estar en las instituciones donde se toman las decisiones.
Lo hicimos así, nos presentamos candidatura a las Cortes Generales y, como sabéis, pues Teruel Existe resultó ser la formación política más votada de su provincia y fue la primera vez que una agrupación de electores conseguía representación en el Congreso y en el Senado español. Creo que es también la primera vez en la Unión Europea. Esa decisión del movimiento ciudadano de crear una herramienta política de participación, porque Teruel Existe o Aragón Existe no son sino eso, herramientas políticas de participación de los movimientos sociales para intentar llegar allí donde se toman las decisiones, nos ha demostrado que ese sí que es el camino, que es el camino con el que podemos llegar a influir sobre la toma de decisiones. Y precisamente en los años en los que trabajamos como movimiento ciudadano, inmediatamente y muy pronto nos dimos cuenta que los problemas que denunciábamos en Teruel pues eran compartidos por muchos otros aragoneses, por muchos territorios aragoneses, prácticamente por la totalidad del territorio también de las provincias de Zaragoza y de Huesca, si exceptuábamos la capital de Aragón, y muchos movimientos de estas comarcas pues plantearon la colaboración. Y en última instancia Aragón Existe nace por eso, nace porque muchos movimientos ciudadanos de muchas comarcas aragonesas quieren que el modelo de trabajo de Teruel Existe se extienda por ellas, quieren que junto con Teruel Existe ser capaces de crear una alternativa de gobierno, una alternativa que pueda cambiar de verdad de una vez por todas las cosas. Nosotros, cuando fuimos conscientes precisamente de que compartíamos esos modelos y esos problemas, también lo vimos que sucedía no solo en Teruel, no solo en Zaragoza, no solo en Huesca, era también compartido por muchos otros territorios españoles. Y esa convicción de que los problemas tienen una raíz común, precisamente fue también lo que provocó el nacimiento de España Vaciada. Es decir, fuimos conscientes de que la resolución de nuestros problemas, esa atención especial e intensa que nosotros prestamos a los problemas locales de cada territorio, a su vez solo podrán adquirir una solución global y total si somos también capaces de influir en el origen, y el origen, como hemos repetido muchas veces, el origen fue el modelo de desarrollo que se otorgó España en los años 60 del siglo pasado, un modelo de desarrollo que focalizó precisamente ese desarrollo solo en unas determinadas áreas y el resto las puso a su servicio, es decir, creó áreas que se iban a desarrollar y territorios que iban a quedar al servicio del desarrollo de otros, lo que se ha denominado comúnmente en la literatura científica territorios de sacrificio. Y esta es la rebelión de esos territorios destinados al sacrificio. O sea, no estamos dispuestos a que se nos sacrifique, no estamos dispuestos a ser otra vez los territorios que pierdan. Y de ahí está la convicción de que es necesario que esta formación política, Teruel Existe, Aragón Existe, España Vaciada, se consoliden como una alternativa para dar voz a aquellos territorios olvidados. Y eso es relativamente difícil y relativamente fácil. Eso pasa por la concienciación de la ciudadanía de que este es un problema real de Teruel, un problema real de Huesca, un problema real de Zaragoza, un problema real del conjunto de Aragón y del conjunto de España. Por ello, la solución de ese problema nos requiere que intentemos estar allí en todos los sitios, en todos los ámbitos en los que podamos. Por eso nosotros nos presentamos al Parlamento español, por eso ahora hemos decidido formalizar un proyecto que se presente a las elecciones autonómicas y municipales en el conjunto de las 3 provincias aragonesas. Y por ello, aunque como hemos dicho muchas veces repetidamente, este es un proyecto de largo recorrido, no dejaremos de dar pasos en cada convocatoria electoral que suceda. Y cuando decimos que aunque tenemos una vocación absoluta por los problemas locales y es lo que denunciamos y lo que venimos a solucionar, también decimos literalmente que paralelamente estamos defendiendo, y probablemente seamos los únicos que lo defienden, un modelo nuevo para el conjunto de desarrollo del país, del Estado. Nosotros planteamos que lo que estamos sufriendo, la despoblación, los desequilibrios territoriales internos, no son sino consecuencias socioterritoriales de un modelo de desarrollo equivocado que planteamos corregir. Entonces, nuestro proyecto que ofertamos al conjunto de la ciudadanía es que los gobiernos han de hacer el esfuerzo de gobernar en equilibrio territorial. O sea, el desarrollo sostenible en equilibrio territorial ha de ser uno de los objetivos prioritarios de cualquier gobierno, del gobierno central, pero también del gobierno autonómico. Como bien ha dicho Raquel antes, Aragón es la comunidad autónoma más desequilibrada internamente del Estado. La mayoría el 52% de la población concentrado en el 2% del territorio. Y eso no es así
por mandato divino, ni porque no tenga remedio, ni porque sea una decisión inexorable. Eso es así como consecuencia de las políticas erróneas, del modelo de desarrollo equivocado que se ha seguido. Y eso es corregible y estamos convencidos que es corregible, y estamos convencidos que hacer el esfuerzo de desarrollarse en equilibrio merece la pena tanto para el conjunto de Aragón como para el conjunto del país. Y ese es el proyecto que oferta Aragón Existe y el proyecto que oferta España Vaciada. Es la corrección del modelo de desarrollo para caminar hacia un modelo más equilibrado en el que todos los territorios tengan oportunidades, en los que todos los ciudadanos tengamos la capacidad de desarrollar nuestro proyecto vital allí donde decidamos. Y esto nos permite que sea un proyecto político compartido por mucha gente, independientemente de que sufran el problema o no. Yo suelo contar una anécdota que me sucedió varias veces en Madrid, y es que se acercan muchos ciudadanos a decirte que pese a que ellos no son de un territorio afectado por este problema, en concreto me decían, señor Guitarte, nosotros somos madrileños de 8 apellidos, igual que hay vascos de 8 apellidos o hay catalanes de 8 apellidos, nosotros somos madrileños de 8 apellidos, con lo cual le queremos decir que no somos madrileños que vengamos ni de Aragón, ni de Andalucía, ni de otro territorio, somos madrileños de siempre, pero si pudiésemos votarles, les votaríamos a ustedes porque representan el modelo de país en el que creemos. Un modelo de país que apuesta por el desarrollo en equilibrio, un modelo de país que quiere dar oportunidades a todos los territorios. Y en concreto recuerdo que uno de ellos decía, porque efectivamente no hace falta pasar hambre para estar en contra del hambre en el mundo, no hace falta ser pobre para estar en contra de la pobreza en el mundo. Es decir, es una apuesta ideológica que comparten muchísimos españoles, que comparten muchísimos aragoneses. Yo, por ejemplo, estoy convencido que la mayoría de los habitantes de la ciudad de Zaragoza también comparten que es un modelo muchísimo mejor para Aragón hacer el esfuerzo de desarrollarse en equilibrio y no potenciar la acumulación de gente y de actividad económica solo en la capital, sino que es mucho mejor un modelo equilibrado. Bueno, pues ese modelo equilibrado de desarrollo es el que comparten muchos ciudadanos sin necesidad de ser ellos los que sufren directamente el problema. Y ahí está nuestra apuesta, porque se gobierne en concreto desde el Gobierno de Aragón, buscando el equilibrio territorial, porque hay un matiz muy diferente. Por ejemplo, nosotros solemos comentar un ejemplo muy patente de lo que sucedería cuando se decide implantar una empresa de 100 trabajadores, pues si tú la sigues implantando en la ciudad de Zaragoza, pues probablemente esos 100 trabajadores sean un granito de arena en un montón de arena, ¿no? Pero si esa pequeña fábrica de 100 trabajadores la colocas en una ciudad, en una cabecera de comarca con problemas de desarrollo, esos 100 trabajadores probablemente acaben salvando la vida de varios pueblos, acaben haciendo viable la existencia de colegios, haciendo viable los centros de salud. Es decir, no es indiferente las políticas de equilibrio o no equilibrio de un gobierno regional. Y ahí entendemos que se debe trabajar y se debe apostar decididamente por el territorio, por hacer un desarrollo en equilibrio del territorio. Y ese matiz que parece a veces secundario es muy importante, porque, por ejemplo, conseguir, como nosotros hablábamos en la España vaciada y en general en el modelo de desarrollo que aprobamos de las 101 medidas de desarrollo, conseguir, por ejemplo, que todos los municipios tengan un servicio es una obligación que tiene la comunidad autónoma. Es una obligación mantener los servicios en el medio rural. Si tú haces la actividad económica, la concentras en Zaragoza, lo que estás haciendo es generarte la obligación de crear nuevos servicios, nuevos colegios, nuevos centros de salud en Zaragoza, cuando paralelamente tienes la obligación de mantener los del servicio rural. Con lo cual, esas decisiones no son inocuas. Hay decisiones que te obligan a duplicar inversiones, cuando habría decisiones que tendrían lo que se llama unas externalidades positivas, que consolidarías los servicios que tienes la obligación de dar ya. Entonces, hay muchas propuestas de este tipo. Nosotros muchas veces cuando nos dicen, bueno, ¿y qué significa al final de todo eso? ¿Qué significa gobernar buscando el equilibrio territorial? ¿Qué significa cuando precisamente todos los gurús nos dicen que hay una tendencia mundial, que aquí todo va hacia la concentración en las ciudades, que no podemos hacer nada? Nuestro mensaje es lo contrario. Sí que se puede hacer. Hay países que lo han demostrado. O sea, esa tendencia mundial que, por ejemplo, también sería de aplicación para Alemania. Alemania, por ejemplo, ha demostrado que cuando la voluntad de un gobierno es crecer en equilibrio, se consigue. Alemania ha crecido en equilibrio territorial. Es un ejemplo evidente de que, pese a las tendencias mundiales,
se puede conseguir. Alemania ha dado ejemplo de muchas acciones de búsqueda de equilibrios. También, por ejemplo, hacemos constar el ejemplo de solidaridad que nos dio cuando se produjo la reunificación alemana entre la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, dos países en muy distinto grado de desarrollo, que podemos decir como si fuesen España, dos Españas en muy grado distinto de desarrollo, la desarrollada y no desarrollada, incluso dos Aragones con muy grado distinto de desarrollo, y tomaron el acuerdo de hacer un pacto de solidaridad durante el cual durante 30 años han estado destinando una cantidad fija de su presupuesto, en aquel momento el 7%, precisamente para conseguir el equilibrio de infraestructuras entre todos sus territorios y que todos tuviesen esa igualdad de oportunidades. Pues resumidamente eso es lo que nosotros planteamos. Exigimos, queremos que uno de los objetivos prioritarios de todos los gobiernos sea hacer el esfuerzo de gobernar buscando el equilibrio territorial, buscando la igualdad de oportunidades de todos los territorios y de todos los ciudadanos. Y eso creemos que es posible, eso creemos que es factible, sabemos que no es cuestión de una legislatura o de dos, y que igual que el problema ha tardado 3, 4, 5, 6, 7 décadas en hacerse evidente su gravedad, su profunda gravedad, queremos iniciar el camino de la reversión para que en 1 o 2 décadas o 3 podamos decir que estamos en un Aragón más equilibrado, en un Aragón que será seguramente muchísimo mejor. Y a ello os convocamos a colaborar en ese proyecto y en ese planteamiento de futuro para el conjunto de nuestro territorio.